Y ahora sí, Buenas noches, compañeros, profesor. Somos el grupo 10 del curso de Comunicación 3. Vamos a presentar nuestra exposición de ensayo final. El título es La corrupción pública en el sector de salud. ¿Cuánto nos está costando? Los integrantes son Sáenz Lermo Quiro Pedro, Escalante Dolmos Juan Carlos y Flores Guamán Yangers. Empecemos. ¿Cuál es nuestra tesis? Nuestra tesis como grupo es que la corrupción en el sistema de salud tiene consecuencias negativas. Hemos llegado a esta conclusión luego de haber revisado muchos casos y haber entrado en definiciones, y hemos determinado que sí, la corrupción tiene consecuencias negativas en el sistema de salud, y estas tienen otras consecuencias más aún graves de manera directa para cada peruano en este país y para todo aquel que se atienda por nuestro sistema de salud. El argumento inicial con el cual defendemos nuestra tesis es que el sistema de salud afectado por la corrupción genera precariedad en el sistema de atención. ¿Esto cómo lo podemos ver? En ejemplos. Un ejemplo es que en el tiempo de la pandemia del COVID-19, los hospitales no contaban con equipos de protección personal de calidad, y esto favorecía que se generaran los contagios dentro de los hospitales. Otro caso que podemos ver es el caso emblemático de los bebés del Hospital de Honorio Delgado, que murieron por falta solamente de tener una incubadora, y estas incubadoras pudieron haber sido compradas en su momento, pero por unos actos de corrupción no se hizo la compra, y las compras que fueron muy defectuosas y no, ni siquiera tenían un programa de mantenimiento. Y ante la falta se generó la muerte de estos bebitos. Otro aspecto que también tocamos en la precariedad es el sistema de hospitales paralizados o inconclusos que no terminaron de ser construidos. Por ejemplo, en Cusco, una empresa constructora que estaba realizando obras de un hospital detuvo toda la construcción. ¿Por qué? Porque se vieron envueltos en casos de corrupción. En este caso estamos hablando del caso Odebrecht. ¿Ya? Otro ejemplo de esto lo podemos ver en Arequipa, donde al no tener hospital determinado, empezaron a hacer los puestos de atención para el COVID, lo realizaron en terminales de buses. Y por último, otro aspecto que estamos presentando es justamente la mortalidad. La mortalidad justamente por tener un sistema de salud inadecuado. A esto se le conoce como muerte indirecta. Muerte indirecta por calidad de atención. Uno de estos casos lo podemos ver epidemiológicamente, cuando en el 2019 se presentó una tasa de mortalidad materna del 2.5% y se elevó en el 6.3%. ¿A qué se debió? Se debió justamente a que los hospitales no están implementados, no están preparados, ni cuentan incluso a veces con el personal adecuado para la atención. Todo esto lo podemos ver incluso exacerbado en el último ejemplo que voy a dar, que fue cuál ha sido nuestra tasa de mortalidad durante la pandemia del COVID. Nuestro país tuvo una de las más altas en comparación a otros países. Nosotros llegamos a tener un 7% de nuestra población muerta, que está en el segundo lugar de las más altas de Latinoamérica. Incluso si nos comparamos con países con un sistema de salud similares, eh, seguimos estando por debajo del promedio. Ahora pasaré el paso a mi compañero para que presente el argumento 2. Argumento número 2, que sustenta nuestra tesis, por definición. Este problema generalizado en nuestro país, la corrupción, está generando consecuencias negativas en el sistema de salud a nivel social, como es desigualdad de oportunidades y de cobertura. Primero, por desigualdad de oportunidades se entiende en la práctica al uso indebido de cargos, posición social o contactos que generan beneficio propio en perjuicio de una población de la sociedad. Así lo manifiesta Schack. Como se reportó cuando las vacunas contra la COVID-19 fueron suministradas de manera irregular en los altos funcionarios del Estado y del sector salud,
antes que a la población. En otro evento, un informe de la Contraloría develó que las contrataciones, compras ilícitas o irregulares en el sector salud perjudicaron al Estado y la atención de los usuarios durante la pandemia del COVID-19, ascendiendo en total al 12.2% del total del presupuesto asignado para el año 2021. Segundo, la definición de desigualdad en la cobertura de salud es no tener el mismo acceso, calidad, equidad y efectividad de los servicios de salud por diversos motivos, ya sean sociales, económicos, físicos o culturales. Para los pobres en países de desarrollo, poder acceder al sistema de salud puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte, pero se ven desplazados frente a otros que realizan pagos extraordinarios e informales a funcionarios corruptos, por lo que se ven obligados a vender sus activos valiosos, llevándolos aún más a la pobreza. Es función del Estado asegurar que los proveedores públicos y privados funcionen correctamente mediante disposiciones de ley y organismos reguladores, logrando de esta manera una atención sanitaria integral. Pero las entidades privadas se manejan por libre mercado y casi sin regulación. Por todo ello, la corrupción en el sistema de salud debe ser repudiada y rechazada en el Perú. Eh, Sí. para cerrar, nosotros hemos llegado a una conclusión. Y la conclusión pues es la siguiente. La corrupción en el sistema de salud debe ser rechazada rotundamente por los peruanos, porque tiene consecuencias negativas y muy graves, como la precariedad del sistema de atención. Además, no puede ser posible que en pleno siglo pues, XXI tengamos mucha desigualdad de acceso a la atención sanitaria. Esto es grave en realidad, ¿no? Y además nos afecta directamente como ciudadanos. Y la gran parte de nosotros no reclama o hace acciones contundentes para mejorar el sistema de salud. Podemos ver marchas de otras cosas, como partidos de fútbol o infinidad de cosas que hacen marchas, pero casi nadie reclama por reclamar derechos básicos como es la salud, la cual en otros países es gratuita y de calidad. Y analizando los casos presentados, podemos decir que es necesario primero una reforma a nivel político y luego a nivel administrativo en nuestro sistema de salud. Somos el Grupo 10 y eso es todo. Muchas gracias.